Shabbat Shalom, amada iglesia. Shabbat Shalom también para los que nos ven por primera vez o los que se unen a esta plataforma. Shabbat Shalom, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Hoy día vamos a continuar con nuestra parashá, con nuestra serie de parashás, con la porción de la parashá Terumá. Terumá significa ofrenda y viene de la raíz Ram, que significa exaltar, ¿no? Y vamos a ver que esta parashá comienza en Éxodo 25, 1 al 27 y al 19. Después tenemos también Primera de Reyes 5, 26 al 6. Tenemos Hebreos 8, 1, del 6 al 9, del 23 y 24, y el 8, el 10, 1. Y en esta parashá estamos viendo cómo el Señor está levantando el real sacerdocio. Nuestro Dios, nuestro grandioso Dios, está persiguiendo a su amada. Yahvé convocó a su novia al pie del monte Sinaí, que estaba ardiendo en fuego por su gloria, donde Él le ratifica el pacto de matrimonio eterno entre Israel y su novia. Esta historia continúa con Moisés subiendo al monte Sinaí durante 40 días y sus 40 noches para recibir todo lo concerniente a los votos del novio para la novia. Y estos votos del novio para la novia son para ti en este Shabbat. ¿Y qué son qué son los votos? ¿Qué es lo que recibió Moisés? ¿Qué es lo que recibió Moisés del mismo Señor, de nuestro mismo novio, de nuestro mismo Padre, de nuestro mismo Ruach, de nuestro Yahweh? ¿Qué recibió Moisés? Moisés recibió las 10 palabras o los 10 mandamientos, también conocidos como los 10 mandamientos, que son llamados asimismo el Evangelio del Testimonio. Las buenas nuevas, el pacto matrimonial, que serán escritos, que iban a ser escritos legalmente en las tablas de piedra. En las tablas de piedra iban a ser entregados a la novia. Hoy en día esos 10 mandamientos están escritos en las tablas de nuestro corazón. A nosotros también, el día que hemos recibido a Yeshua, se nos ha escrito en las tablas de nuestro corazón los 10 mandamientos, el Evangelio eterno, las 10 palabras, la Ketubá, el testimonio, ¿no? El Evangelio del testimonio, las buenas nuevas, el pacto matrimonial. Tú y yo estamos casados con el Señor, con ese novio eterno, como les venía diciendo al principio, ese novio eterno que es entre Israel y su rey, el Señor Yeshua. Vemos que estas tablas de piedra que recibió Moisés iban a ser entregados a la novia. Hoy en día esas tablas se han convertido en las tablas de nuestro corazón. Y este pacto convierte el fundamento de boda de la pareja, ¿no? Este pacto es el fundamento de boda para la pareja. En esta etapa los novios están legalmente casados, pero todavía no viven juntos. ¿Por qué? Porque nosotros, la novia del Señor, estamos esperando las bodas del Cordero. Las bodas que se darán en una fiesta, en la fiesta de tabernáculos. Y así vemos que esta parashá también toma varios capítulos para hablar de la construcción del tabernáculo. Entonces vemos que nuestro Dios, nuestro amoroso Dios, continúa persiguiendo a su amada. Yahvé convoca a su novia al pie del monte Sinaí, como les dije hace un momento, que estaba ardiendo en fuego para darle esta ketubá o este contrato de matrimonio. Y vemos que de toda la creación, el gran yo soy, el Rey de Reyes, el que dice la palabra que los cielos de los cielos no lo pueden contener, Él estaba cortejando a su novia con extravagantes votos, que lo vemos en Éxodo 6,
del verso 6 al 7, donde el Señor le dice a la novia: te sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, te libraré de la servidumbre, te redimiré con brazo extendido y con grandes juicios, te tomaré por mi pueblo y yo seré tu Dios. Así nuestro Dios ha cortejado a nuestros padres. Así hoy en día Dios también nos corteja cada vez que nosotros entendemos y leemos la Torá. Este cortejo es el mismo. A nosotros también el Señor nos ha sacado debajo de las cargas de Egipto. Egipto representa el sistema del mundo, donde hemos estado todos sin excepción. Te libraré de la servidumbre. Antes éramos siervos de Satanás. Y de eso nos ha librado el Señor para ser sus siervos y para tener el mejor amo de los amos, el más bueno, el más dulce, el que te promete cosas maravillosas, el que te enamora y te corteja, el que de Shabbat en Shabbat te atrae a su corazón, también te redimirá o se casará con nosotros. Eso es redimir, ¿no? Con brazo extendido y con grandes juicios, y cuando haga todo esto, en todo este cortejo, también dice que nos va a tomar por su pueblo y Él va a ser nuestro Dios. Tú y yo tenemos una identidad. Tú y yo somos el pueblo del Señor. Estas promesas son tan trascendentales que definen la relación entre el Dios de Israel y nosotros, la novia. Ahora, esta palabra tenemos que ver proféticamente, ¿no? Dice que Israel había visto el esplendor y el poder del Señor de lejos, solamente lo había visto de lejos. ¿Se acuerdan cuando el pueblo estaba mirando de lejos todo lo que estaba sucediendo en el monte Sinaí con Moisés? Pero ahora, en este tiempo, a la luz de esta parashá, Yahvé desea acercarse a su novia. El deseo de nuestro Dios siempre ha sido acercarse a la novia. Él es el que toma la iniciativa. Y en este Shabbat Él se está acercando a ti para revelarte lo que hay aquí en esta porción de la parashá Terumá. Él desea acercarse a su novio. Él desea descender de su trono a esta montaña del Sinaí al tabernáculo con su pueblo en Israel. Y vemos que a Moisés en este tiempo le muestra que hay un tabernáculo celestial. Cuando Moisés levanta el tabernáculo, no lo hizo de acuerdo a su criterio, no lo hizo de acuerdo a lo que a él le parece, sino que Dios le abre los cielos, le abre una ventana del cielo donde él puede ver este tabernáculo celestial. Este tabernáculo celestial que está escrito en Apocalipsis 21, del 1 al 3, que descenderá como una novia ataviada para su marido. Tú tienes que saber que hay un tabernáculo ahora, en este momento, en los cielos. Y que el tabernáculo que le ordena a Moisés hacer en el desierto es una réplica del tabernáculo celestial. Esta réplica el Señor le dio los planos a Moisés. Pero esta réplica tiene que ser exacta, no es como le parecía, las medidas, los planos, todo se lo dio. Y vemos que la construcción del tabernáculo es inspiración de nuestro Dios, ¿no? También el tabernáculo es como la transición del templo, donde va a morar la gloria de Dios, ese templo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Y vemos que el Señor en este tiempo está formando un pueblo santo, un pueblo que ande en fuego, un pueblo que tenga juicio en su caminar, un pueblo que esté edificando una morada terrenal para que el Rey de Gloria venga y visite nuestra tierra, nuestro corazón. Entonces vemos que el Señor, eso es lo que estaba haciendo para hacer como un recuento, ¿no? Vemos que
el Señor está mandando que se construya este tabernáculo. Y lo vamos a leer en Éxodo 25. Dice así su palabra. Ahora sí vamos a ir a Éxodo 25, donde está esta porción llamada terumá o llamada en español ofrenda. Terumá es ofrenda. Y dice, yo tengo como subtítulo acá en mi Biblia, dice, la ofrenda para el tabernáculo. Yahvé habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere, de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas en rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onis y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo les mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo harás. El verso clave, el verso que explica lo que acabo de decirles, es el verso 9, dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esto es lo que Dios le mostró a Moisés. Él no lo hizo de su propio criterio. Y vemos que aquí el Señor, cuando dice, Yahvé habló a Moisés diciendo, Yahvé le habla a Moisés y le da un mensaje a Moisés. Y le dice, di a los hijos de Israel. ¿Se acuerdan hace un momento cuando dije que cuando Él nos ha cortejado a nuestros padres en el desierto? Él les dijo que los iba a librar, los iba a sacar, y finalmente les dijo que ellos eran su pueblo, o nosotros somos su pueblo, y Él iba a ser nuestro Dios. El pueblo del Dios de Israel se llama Israel. Por eso es que tú y yo tenemos identidad. Somos ese Israel que ha salido de entre las naciones para venir a saber nuestra identidad, y esta identidad que tenemos nos hace parte de esta porción profética de Terumá. Porque dice el Señor, di a los hijos de Israel. Esto no es solamente para el pueblo del desierto, esto es para hoy, y te lo voy a hacer ver a la luz de la palabra, que tomen para mí ofrenda, que tomen para mí terumá, que tomen para mí esta terumá y me exalten. Hacer una ofrenda para el tabernáculo, literalmente para el tabernáculo, era una ofrenda elevada, era una ofrenda llamada terumá, era una ofrenda para exaltar al Señor. Y cuando nosotros exaltamos al Señor con nuestras ofrendas, estamos diciéndole al Señor, yo sé, yo reconozco que tú estás arriba, encima mío, que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso es la terumá, ¿no? Pero aquí dice que tomen para mí ofrenda. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. El mismo Dios le pide a su pueblo esta ofrenda. Y eso tenemos que entender para no caer en engaños. Hay personas que están engañando al pueblo de Dios. Como hay tanto internet, como hay tanta gente que se levanta hablando de las raíces, pero todo lo transquiversan. No dejes que nadie te engañe y te diga que los diezmos, que las ofrendas están obsoletas, que no son para hoy. Porque ahora te lo voy a hacer ver. No voy a hablar del diezmo, porque el diezmo es del Señor, no te pertenece a ti. La ofrenda es para su pueblo, como lo vamos a ver aquí, para su tabernáculo, y las limosnas son para los pobres. Pero vamos a ver aquí, a la luz de la palabra, qué es una ofrenda terumá. Como les decía, terumá viene de la raíz ram, que es exaltar. Si tú estás con tu ofrenda, estás exaltando al Señor, tú estás abajo como un siervo para exaltar al Rey de Reyes.
Y vemos aquí que en esta palabra también vemos que dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí, dice, para el Señor. Dice, mi ofrenda de todo varón que diere de voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. ¿De quién es la ofrenda? Aquí en Terumá, del Señor. Y hay un requisito para esta ofrenda. Dice, de todo varón que diere de voluntad de su corazón. ¿Saben que el Señor ama al dador alegre? Y aún para ofrendar tiene que ser de un corazón que tenga la voluntad de hacerlo. Un corazón que tiene agradecimiento primeramente para el Señor. Un corazón que quiere exaltar al Señor. Cuando tú diezmas, estás adorando al Señor. Cuando tú ofrendas, estás exaltando al Señor según la palabra. Entonces, no empieces a escuchar voces que te digan, no les des, se los gastan, los pastores hacen esto, lo otro. Eso es falso. Hay de todo. Pero la ofrenda y el diezmo es del Señor. Y vemos que aquí lo dice claramente, dice, los que tengan de corazón, voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Corazón en hebreo es la palabra lev. De la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón hay agradecimiento, tú vas a exaltar al Señor. Vas a hacer terumá, le vas a ofrecer una ofrenda. Y dice en el verso 3, y esta ofrenda que tomaréis de ellos será, y ahí empieza a enumerar 13 materiales para esta ofrenda. Asimismo como los 13 atributos de nuestro Dios. Como los 13 atributos. ¿Por qué? Porque dice, ¿en qué iba a consistir esta ofrenda? En oro, plata, cobre. Estos 3 elementos que vemos, o estos 3 metales que vemos son metales preciosos. ¿Por qué les decía que son 13? Porque hay 13 atributos de Dios. Y el oro habla de la divinidad de nuestro Dios. La plata habla de la redención. El cobre habla de los juicios. El azul habla del color del cielo. El púrpura, el carmesí, el lino fino habla de la santidad. Y vemos las pieles de cabras, de carneros, teñidas de rojo, habla de la sangre de Yeshua. La madera de acacia, que es una madera incorruptible, ¿no? Y aceite, dice, para el alumbrado, y especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Y continúa hablando del aceite. El aceite sabemos que es la unción, y es la unción, ¿no? Ese aceite. Y también dice el verso 7, piedras de onis y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Entonces vemos que nuestro Dios le pide a Israel, le pide a su pueblo que si tienen un corazón dador, que se lo den. Dice que le pida a todo varón que le diere de voluntad de corazón, con un corazón rendido al Señor, con un corazón que quiere exaltar al Señor. Y vemos que desde el verso 2 al 8, Dios le da detalladamente qué materiales iba a tener el tabernáculo. Y el Señor es un Dios de detalles. Nuestro Dios es un Dios de detalles. A Él es detallista. Lo más pequeño a Él no se le pasa por alto. Él es un Dios grande que le gusta las cosas grandes también, pero también Él está en los mínimos detalles. Y dice el Señor en el verso 8, ¿no? Antes que vaya para allá, todos estos materiales que le pide a Israel, a todo varón que lo dé de corazón, el Señor, podemos muchas veces quedarnos con la pregunta, ¿por qué le tenían que dar? Primeramente, ¿de dónde iban a sacar toda esa riqueza, ese boato, ese oro, esa plata, ese cobre, esas piedras preciosas que están rubí, amatista, onix y todas esas piedras para el pectoral? ¿De dónde le iban a sacar? Recuerden, como empecé, Dios los sacó con gran riqueza de Egipto. Y cuando ellos eran un pueblo esclavo, ellos antes eran siervos de los egipcios, seguramente que trabajaban en sus casas,
seguramente como siervos, acomodando su ropa y deseando quizás alguna ropa, pero no lo podían tener. Deseando las cosas de los egipcios que eran tan lujosas y tan costosas, pero que ellos no lo podían querer, no lo podían tener. Pero un día nuestro Dios, que es nuestro libertador, lo saca con gran botín, con gran riqueza, donde estaban todos estos materiales. Y Dios, de lo que eran esclavos, de lo que no tenían nada, ahora salían con gran riqueza. Así es nuestra vida en el Señor. Hoy en día podemos decir que el Señor nos ha sacado de la pobreza a la riqueza, de vivir una vida pobre a una vida plena en el Señor, ¿no? Pero aquí literalmente Él los sacó con riqueza, y no hay una persona, no hay un creyente que no sirva al Señor con un corazón íntegro que no sea prosperado. Mira tu vida antes y mira tu vida ahora. La prosperidad de nuestro Dios, la riqueza de nuestro Dios, como dice su palabra, que Él da la sabiduría para hacer las riquezas, viene por causa de caminar en su palabra, en su Torá, en los 10 mandamientos, en las 10 palabras, en este maravilloso evangelio eterno, en esta maravillosa ketubá o pacto matrimonial que el Señor ya lo hizo en el monte Sinaí, con nuestros padres y con nosotros el día que lo hemos recibido. Y vemos que Dios, cuando ellos salen con esta riqueza, para que no se crean pues que todo es de ellos, el Señor prueba el corazón y les pide, porque le dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Esa es la palabra que tienes que subrayar. Para el Señor es la ofrenda terumá. De todo varón que diere de voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. La palabra también dice en otro verso: de lo recibido de su mano, eso le damos. Dios nunca te va a pedir nada de lo que Él no te ha dado primero. Él los sacó con gran riqueza y los iba a probar. Iba a probar los corazones, porque las riquezas que nosotros tenemos es para su reino, para el Señor. Y cuando tú obedeces, el Señor te lo va a devolver, el Señor te va a multiplicar, el Señor te va a dar más de lo que tú crees o lo que tú esperas. Dice: lo que no ha subido lo que no ha subido al corazón del hombre, eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a tu corazón, es lo que tiene preparado para ti el Señor. Dios te quiere bendecir. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos y traer abundancia de bendición. Pero hay un requisito: traer terumá al Señor, traer una ofrenda al Señor. Entonces vemos aquí que en el verso 8 dice: y harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Miren, todos estos requisitos a detalle de los 13 materiales para el tabernáculo no es otra cosa que los 13 atributos que tiene nuestro Señor. Todo el tabernáculo habla de Yeshua. Todo el tabernáculo tiene los atributos del Santo de Israel. Y en el verso 8 le dice: ¿para qué iban a traer estos materiales? Dice en el verso 8: y harán con estos materiales, y harán un santuario para mí, dice el Señor, para mí, y habitaré en medio de ellos, dice aquí la palabra en mi versión Reina Valera. Pero si nosotros vamos al hebreo, esta palabra habitar en medio de ellos, es la palabra bejután, que no significa en medio, sino que significa dentro de nosotros. Dentro, el Señor siempre ha querido habitar dentro de su pueblo. Primeramente dentro de la iglesia, y nosotros como personas, cuando hemos recibido al Señor, ¿qué dice la palabra? Emmanuel, Dios en nosotros, dentro de nosotros. Nosotros ahora somos ese tabernáculo viviente del Señor, como personas, ¿no? Dios no solamente quiere que tú lo busques orando, leyendo la Biblia, que tú lo sirvas. Él quiere morar dentro de ti. Y esa es la palabra preciosa, en hebreo es bejután. Bejután
que significa dentro de ti. Ese es el kit del asunto del tabernáculo. Dios le da este diseño, este modelo, y involucra a todos los varones de Israel, a todo su pueblo, para que traigan terumá u ofrenda, para que hagan un tabernáculo, porque el deseo de Dios era habitar en medio o dentro de su pueblo. Lo que Yahvé está diciendo aquí es que Él quiere venir a tu corazón. Él quiere encontrar un lugar apto para vivir contigo. Miren ese amor que nos tiene nuestro Dios. Cuando nosotros leemos la Torá, tenemos que ver la profecía en la Torá. Este capítulo, toda la Torá es profética, pero este capítulo es profético. Aquí vamos a ver un montón de la profecía. Cuando vemos la Torá tenemos que ver la profecía, tenemos que mirar a la Torá a través de lo profético. Todos los profetas han profetizado cosas maravillosas respecto al Señor, respecto al tabernáculo, porque el propósito es que tú y yo conozcamos a nuestro Dios. Si nosotros vamos al libro de Proverbios 30, habla palabras de Agur, hijo de Jaque, dice, la profecía que él dijo al varón Aitiel y a Ucal, ¿no? Y esta profecía es como unas preguntas, ¿no? Que estas preguntas el Señor me ponía para que tú también seas preguntado en esta noche. Y dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y empiezan las preguntas. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? Todas estas son preguntas retóricas a sus hijos. Pero concluye con una pregunta que dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Tú puedes entender esto. El Señor está preguntándote a ti y a mí, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si tú sabes? Y esta es una pregunta retórica, porque hay muchos nuevos creyentes que de repente tienen un máster, tienen un diplomado, tienen mucho estudio, pero quizás no conozcan al Señor. Si tú todavía no conoces al Señor, tú todavía no conoces nada. El asunto de toda este terumá, de todos estos capítulos referentes a la construcción del tabernáculo, se trata de conocer al Señor, de conocer el nombre del Señor y el nombre de su Hijo, que es Yeshua. Entonces tienes que conocerlo. Y también nos habla que, ¿por qué yo les decía que la Torá es profética? Porque si nosotros vamos a Deuteronomio 34, vamos a encontrar la porción que dice que nunca ha habido un profeta en Israel como Moisés. Moisés no solamente fue el pastor más grande, el pastor que tuvo que tuvo más ovejas en el desierto. No fue el pastor que pastoreó en el desierto a millones de ovejas, no. Él no solamente fue un pastor, él fue un maestro de la Torá, él fue un líder, él fue un profeta, el mejor profeta de la Torá. Por eso cuando vemos a Yeshua en el Nuevo Testamento, cuando unos y otros le preguntan, él dice, él dice cuando estaba aquí en la tierra, si tú crees lo que dice Moisés, me vas a creer a mí. O sea, si crees lo que yo, si no me crees, si tú crees lo que ha dicho Moisés, vas a creer lo que dice Yeshua, porque Moisés habló de Yeshua. Por eso es que es profética la Torá, toda la palabra es profética, ¿no? Pero hay más allá todavía. El Señor quiere seguir revelándose en esta porción de la Torá, porque estamos viendo, ¿por qué les digo que esta es una imagen profética? Lo que está en Terumá y en los capítulos siguientes que van a hablar del tabernáculo,
porque estamos viendo una imagen profética de las cosas que están por venir, sobre todo en esta Parashat Terumá, cómo nosotros tenemos que hacer que el Señor viva dentro de nosotros. El Señor le dice al pueblo para que, y en el verso 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos ser un santuario? ¿Cómo podemos construir un santuario para que el Santo de los Santos habite dentro de nosotros? En nuestra casa, en nuestro templo, en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra iglesia. ¿Cómo podemos hacer que Él venga? Que Él venga haciendo terumá, involucrándonos en esto. Vemos en esta parashá terumá que están construyendo el tabernáculo. Es como les decía, tabernáculo en hebreo es mishkan, también es una figura del templo, ¿no? Pero ahora yo quiero que tú lo veas de una forma personal, cómo estás construyendo el tabernáculo. Con oro, con heno, paja y hojarasca, o con oro, con plata o con cobre. Tú tienes que despojarte de muchas cosas para poder construir a la manera de Dios y no a tu manera. Recuerden que el tabernáculo es un reflejo del tabernáculo del cielo. Esto en la Biblia se llama el efecto espejo. Lo que está en el cielo se replica aquí en la tierra. Entonces Dios está demandando que construyamos nuestro tabernáculo, nuestro templo, nuestra casa, nuestro mishkan, primeramente en nuestro corazón. Dice que esta construcción fue de adentro para afuera, pero ellos solamente veían, pero cuando ellos lo hacían era de afuera para adentro. Pero ahora Dios está obrando de adentro para afuera en nuestra vida. Todo lo que ven por fuera es lo que Dios ya ha hecho por dentro primeramente. Entonces vemos que es una imagen profética de nuestra vida. El tabernáculo estaba dividido en tres, de nuestra vida, de nuestra casa y de nuestra iglesia. Y el Señor quiere en estos... ¿Por qué les decía que es profética? Porque el Señor está reuniendo a los dos pueblos, a todo Israel y sus compañeros, como una imagen de querer reunir a su pueblo. ¿Cuántos saben que el tabernáculo es profético? La construcción del tabernáculo es exclusivamente para reunir a todo Israel y sus compañeros con el Señor. En estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, el Señor nos está revelando su identidad, nos está revelando los Shabbats, las fiestas, los días de luna nueva, que es Rosh Kodesh, y que estamos, el próximo mes vamos a hacer Pesach, que no te la puedes perder, porque ese es el mapa de ruta por el cual empieza la novia a caminar hasta la última fiesta. Todo esto es profético. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que reunir a su pueblo. Miren ese corazón de Dios, así como cortejó a la novia en el desierto, así nos está cortejando a nosotros. Así está entresacando de entre las naciones a Efraín, a este Israel que no tenía identidad, que estaba perdido como el hijo pródigo, pero hoy en día está conociendo su identidad. Pero hay más. Y aquí esta parasha es muy rica y nos habla de que el Señor, como una imagen profética, en los últimos tiempos también va a reunir en su tabernáculo, ese tabernáculo caído de David, porque estamos viviendo la restauración de las cosas. Él va a reunir a su pueblo. Estos dos pueblos van a ser uno en su mano. Y también los que se quieran unir. Dios ha prometido que en los últimos tiempos va a reunir a Israel, que va a restaurar el tabernáculo caído de David nuevamente. Por eso es que estamos viviendo tiempos proféticos de la restauración de todas las cosas. Y nosotros necesitamos entender que hay requisitos para que Israel esté reunido nuevamente. No es al azar, no es como nos parezca. Hay requisitos para que este tabernáculo sea levantado aquí
en la tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cómo va a ser? Yo te explico. Cuando el tabernáculo se establezca en la tierra, el tabernáculo celestial que le mostró a Moisés en los cielos, bajará del cielo a la tierra. Hay un tabernáculo en el cielo, como les decía, que le fue mostrado a Moisés, donde el Señor, después de mostrarle, le da los planos a Moisés para que lo construya tal cual. Y eso se llama el efecto espejo que les acabo de decir, que el tabernáculo que está ahora en los cielos reflejaba el tabernáculo que estaba en el desierto por ser construido. Entonces, bíblicamente, esto se va a volver a dar. Se va a volver a dar. Y eso no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Yahvé ha planeado un tabernáculo que tiene que reflejarse en la tierra, pero tanto personal como a nivel iglesia. Y como a nivel celestial. Yeshua dijo que Él era Emmanuel, Dios en nosotros. Cuando los dos estén listos, cuando el tabernáculo terrenal esté listo, cuando tu corazón esté listo, entonces vendrá el tabernáculo, descenderá, como dice Apocalipsis 21, 2 y 3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, que descenderá de los cielos como una novia ataviada para su marido. Entonces tú te tienes que alinear a la palabra de Dios y construir tu corazón primeramente, construir también en la iglesia ese templo, ese tabernáculo, para que el tabernáculo celestial baje y los tres sean uno, porque dice la palabra que en su templo todo proclama su gloria. En su templo todo proclama su gloria. En tu templo, en tu corazón, donde Yeshua ha venido a vivir en medio tuyo, dice, tiene que proclamar su gloria. Porque la gloria del Señor va a venir cuando tú construyes el tabernáculo. Cuando tú construyes en tu corazón y saques todo lo que no le pertenece a Él. Dice la palabra, sed santos como yo soy santo. Y Él vendrá. Aleluya. Esto es grandioso. Aleluya, el Rey de Reyes. Él, por eso es profético. Por eso es que vemos que va a haber un tabernáculo aquí en la tierra. Va a haber un tabernáculo aquí en mi corazón. Y cuando los dos estemos listos, tanto yo personalmente como el tabernáculo, entonces va a descender el tabernáculo celestial. Y ahí, en ese tiempo, va a estar reunido todo Israel, los dos pueblos, para que todos a una voz proclamemos que Él es santo, que porque en su templo todo proclama su gloria. Y vemos que nosotros tenemos que involucrarnos. Aquí en esta porción de Terumá hay 3 veces que habla de Terumá, mi ofrenda, mi ofrenda, mi ofrenda. Y hay 3 niveles de personas. El nivel 1 es la persona que corre a traer la ofrenda al Señor. La otra es la que le tienes que convencer, explicar, enseñar. Y el otro grupo es el que nunca le da nada al Señor. ¿Cuántos saben que los Shabbats tenemos que traer ofrenda para el Señor? Ahora no tenemos un lugar físico, pero cuando el Señor nos lleve nuevamente, porque lo ha dicho y lo va a hacer, a un lugar físico donde vamos a poder alabarlo con mayor unción, mayor gloria, donde vamos a poder danzar, donde vamos a poder predicar la palabra, donde vamos a poder reunirnos como pueblo, porque ese es el plan de Dios, reunir a su pueblo para celebrar Shabbat. Tú tienes que saber que tienes que hacer terumá, que tienes que traer ofrenda. Todos estamos llamados a construir el tabernáculo. Y el tabernáculo, o la iglesia, o la Keilah, o el templo, o la congregación se construye en base a ofrendas. En base a ofrendas. ¿Por qué? Porque cuando tú levantas terumá al Señor, le estás diciendo, yo te exalto, Señor. Eso es lo que significa terumá. Una ofrenda que habla de exaltación, de exaltación. Terumá viene de la raíz ram, que significa exaltar, decirle, Señor, yo te exalto, porque de lo recibido de tu mano, eso te doy, Señor, para construir, Señor, la iglesia. Hoy tampoco muchos no ofrendan, casi nadie ofrenda, son unos cuantos que ofrendan. Pero que el Señor te hable, aún estamos en las redes.
La ofrenda es para el Señor, es para que su reino, es para que su tabernáculo se avance y se agrande. Él lo va a hacer contigo o sin ti. Pero si tú lo haces, va a ser más rápido. Y entonces cuando todos nos involucramos, porque no es del que tiene mucho o del que tiene menos, todos estamos llamados a ser terumá, todos estamos llamados a exaltar a nuestro Dios, todos estamos llamados a dar una ofrenda para que su reino crezca, para que tengamos silla, para que paguemos la luz, todo eso que ya tú sabes. Entonces, este terumá es profético. Y entonces, cuando tú te involucres en todo esto, el Señor ha prometido que Él vendrá, que Él morará en palabra de vida, que su gloria será vista a las naciones a través de nosotros mismos. Un corazón agradecido siempre va a ser terumá. Esta es la palabra que yo traigo en esta noche para ustedes. Aprendan a ser agradecidos al Señor. Porque cuando nosotros hagamos nuestra parte, cuando nosotros le demos este terumá al Señor, realmente tú vas a ver cómo el Señor va a mandar su Shekinah, va a traer su gloria. Porque cuando el tabernáculo empezó a ser construido, desde el primer día estaba su gloria. Pero al finalizar dice que la gloria de Yahvé llenó todito el tabernáculo. ¿Quieres la gloria del Señor? ¿Quieres la Shekinah de tu Dios? ¿Quieres esa gloria que sea vista en tu vida? Exalta al Señor con terumá. Dale ofrenda al Señor. Todos los Shabbat son proféticos. ¿Por qué? Porque de Shabbat en Shabbat vamos avanzando. De Shabbat en Shabbat vamos acercándonos a ese reposo, a ese Shabbat del milenio. Donde ahí vamos a estar reunidos los dos pueblos y sus compañeros exaltando al Señor. Y ahí el Señor va a traer su gloria. Y así estaremos por siempre con el Señor. Entonces vamos a ver que la palabra templo, dice que en su templo todo proclama su gloria. También es la palabra Mikdash y tiene como raíz la palabra Kadosh. ¿Y Dios qué dice de nosotros? Kadosh en hebreo significa, Kadosh en hebreo es la palabra, en español es santo. Entonces el Señor dice, sed santos como yo soy santo, sed Kadosh como yo soy Kadosh. Entonces para que en su templo todo proclame su gloria. Y es por eso que nosotros también estamos llamados a ofrendar. No dejes que nadie te robe la bendición de ofrendar. Cuando nosotros le damos al Señor, dice que el Señor va a venir a nuestra casa. ¿Quieres la presencia del Señor? Empieza a ofrendar, empieza a diezmar, empieza a darle al Señor. Porque Él vendrá. Él vendrá, como dice... Como dice su palabra, Él vendrá. Y si leemos en Juan 1:14, dice que el verbo o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso es, habitó, hizo una habitación, hizo una morada. Tabernáculo literalmente quiere decir habitar dentro de. Yeshua hizo un tabernáculo en nosotros, tal como el Padre lo hizo en el desierto. Y tenemos que entender que Yahvé nos dice a nosotros, sed santos como yo soy santo, porque Él va a venir. Si tú haces terumá, Él va a venir. Siempre el Señor está. Pero quiero decirte, para aquellos que corren y le dan corriendo ese terumá al Señor, ellos van a tener la gloria del Señor. Hay varios niveles de unción. Y eso es lo que es la terumá para el tabernáculo. Que tú seas lleno de la gloria de Dios. Y vamos a terminar con Apocalipsis 21. Vamos a terminar con Apocalipsis 21, donde vamos a ver que esto que les he dicho está aquí. En Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo los últimos tiempos. No es para que te atemorices, no es para que tengas miedo de las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis. Tú ocúpate de hacer terumá al Señor. Tú ocúpate de exaltar a tu Dios. Y Él te va a librar en el día malo. Y esto tiene que suceder, porque dice
vi un cielo nuevo. Quiere decir que este cielo que vemos ya no va a existir. En otra parte dice que se arruga, ¿no? Como una tela, y una tierra nueva, una tierra renovada, dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, ¿quién es el que vio esto? El apóstol Juan. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. ¿Ven? Este es el tabernáculo que les digo yo. Y oí una gran voz del cielo que decía, ¿qué decía esta voz? ¿Qué va a decir esta voz cuando tú haces terumá, cuando tú te involucras, cuando tú te alineas al diseño de Dios y no a tu propio diseño o a tu propio criterio? Vas a escuchar lo que dice Apocalipsis. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, o en los hombres, dentro de ti. Aquí está hablando ya de una congregación, dice, y Él morará con ellos, morar, tabernáculo es la misma palabra, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Lo mismo que decía en Éxodo 6. Dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, como su esposo. Aquí realmente vamos a estar en la fiesta de tabernáculos, viendo a nuestro amado, exaltándolo, porque ya estamos en matrimonio, pero todavía no lo hemos visto. Pero eso esperamos, que este matrimonio se dé literalmente. Literalmente tú y yo estamos casados con el Señor, pero todavía no vivimos con Él. Pero cuando tu tabernáculo personal y el tabernáculo de la iglesia o el templo esté alineado a su diseño según la Torah, entonces Él va a venir. Cuando tú levantas, cuando el tabernáculo de David sea levantado, sea restaurado, entonces y solo entonces va a venir nuestro Dios, como dice aquí, el tabernáculo que le mostró a Moisés va a bajar a la tierra y vamos a oír los fieles, los que estamos diciendo en tu templo, todo proclama tu gloria. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará o tabernaculizará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese día se va a efectuar. Y dice que ahí enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto va a pasar, el COVID va a pasar, nos vamos a volver a reunir como iglesia, porque ese es el plan de Dios, si no Dios sería mentiroso. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿qué va a decir tu amado? ¿Qué va a decir el mismo Dios que habló a Moisés en el desierto? He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. ¿Cuántos saben que el Señor ya vio el final? Pero nosotros todavía tenemos que caminar este camino. Y dice, yo soy el Aleph y el Taf. Yo soy el Alfa y el Omega, lo tienen en su Biblia. Pero en el hebreo es yo soy el Aleph, el Taf, el principio y el fin, la primera letra del abecedario del alefato hebreo y la última letra del alefato hebreo, que es una taf, que significa pacto, dice el principio y el fin, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Si tú tienes sed, hoy corre a su Torah. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Miren, el Señor quiere que tú seas su hijo, que heredes todas sus cosas. Y vamos a ver, dice, pero quienes no van a entrar a esta nueva Jerusalén o a este tabernáculo, los cobardes, los incrédulos, si tú tienes espíritu de incredulidad, que en este Shabbat el Señor te haga libre de espíritu de incredulidad, fuera de sus vidas en el nombre de Yeshua. Dice, los incrédulos, los abominables, los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, si todavía tienes ídolos, sácalo. Que hoy caigan esos ídolos en este Shabbat y sé libre en este día. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vemos como el Señor, aquí dice, y vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras.
El COVID es una también de esa antesala de las plagas que van a venir a la tierra. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré. Miren, aquí ya tenemos el final de nuestro caminar. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Si tú estás caminando en santidad, si tú te estás alineando a la Torá, te aseguro que el Señor le mostró tu vida, la mía y de todas las congregaciones del mundo entero que viven de acuerdo al diseño de la Torá, estábamos ahí. Porque ya se lo mostró. Dice, ven acá, yo te mostraré. Le mostró el futuro más grandioso a Juan, la desposada, la esposa del Cordero. Y dice que lo llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. Y ese monte grande y alto quizás pueda haber sido el monte Sinaí. Dice, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Hay una Jerusalén celestial que está por venir para ser plantada aquí en la tierra por 1000 años, para vivir con el Señor por siempre. Por eso es que las fiestas son eternas, los Shabbats son eternos. Y dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor. Y aquí empieza a explicar lo que hemos visto, que le dio esos materiales que pidió al pueblo de Israel, a todo varón de corazón que quiera traer. Aquí vemos para qué. Y dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor, era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y empieza a describir esta ciudad, este tabernáculo. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, 12 tribus, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Estamos viviendo tiempos proféticos. Y dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Las 4 esquinas de la tierra son puertas abiertas para que Israel retorne a su amado. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, o sea, como un cubo, y su longitud es igual a su anchura, por eso es que es un cubo, y midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios de longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió el muro 144 codos de medida de hombre. Estas mismas medidas están en las medidas del tabernáculo, en el plano que le dio a Moisés, el cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Se acuerdan qué pidió? Oro. Y el oro habla de la divinidad. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Esas piedras que les pidieron, el primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, y así va hasta el onis, ¿no? En el 20 dice el onis, el sexto cornalina y el séptimo crisólito. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente de vidrio, y no vi en ella templo, escucha, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y del Cordero. Él es el templo, y ese templo quiere venir a tu templo, a tu corazón, a la iglesia Palabra de Vida, a morar, para que todo proclame su gloria. También esas piedras preciosas, dice la palabra en esta porción de Terumá, en el 25:8, el 9, dice que era para el efod del sacerdote, para sus hombros y para el efod. Cada piedra representa una tribu, cada piedra somos uno, cada piedra es uno de nosotros. ¿Y dónde nos quiere tener el Señor por siempre? En su corazón, al lado de Él. Por eso eres tú su especial tesoro. Y esta es la porción de la palabra que nos habla el Señor de Terumá, donde dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero su lumbrera. Mi oración en esta noche es que la gloria de Dios ilumine tu vida. Shabbat Shalom, que el Señor les bendiga. Mañana nos vemos a las 10:30.